Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Empezamos con lo que es ya la unidad 3, que es en referente a los diseños de interfaz de usuario en dispositivos móviles. Para este mismo vamos a conocer lo que son los gráficos con diseños de interfaz gráfica, servicios, eventos y la aplicación de los mismos. Para lo cual, lo primero que vamos a ver es en relación al diseño en lo que es Android. Enfocado a esto, nosotros vamos a direccionar que al momento de diseñar en Android, siempre se debe de manejar formas que sean coherentes a la plataforma con diferentes, se podría decir, formatos alineados a lo que es el Material Design. Es decir, ¿qué es un Material Design? Está enfocado a los conceptos o patrones visuales y navegaciones simples o los básicos que se vengan a dar y que sean compatibles para el lenguaje de programación. Aquí hay diferentes lineamientos que yo tengo que manejar en cuestión del Material Design y los lineamientos en base a lo que es el Material Design. Como podemos darnos cuenta, al momento de generar estos lineamientos que yo genero, tengo varios conceptos. Entre ellos tenemos los conceptos básicos de la usabilidad, el estilo, los componentes, los layouts, las animaciones, los parent o menú, ¿sí? Y referente a esto, por ejemplo, los conceptos básicos debemos decir que tenga la mayor accesibilidad al sistema, en la cual los principios es de que puede ser limpio, robusto o específico. Cada uno de estos componentes que yo lo tenga o yo lo genere en este proceso de Android, siempre hay que tomar en cuenta que para los usuarios sea lo más fácil o lo más accesible a la plataforma que nosotros requeramos. Es por eso que nosotros, ayuden apagando el micrófono. Es por eso que se activa lo que es la tecnología de asistencia, en la cual me va a permitir es aumentar, mantener y mejorar las capacidades, ¿sí?, o funcionalidades que yo tenga en mi celular o en mi aplicación para las personas que vayan a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los lectores de pantalla, el lector de huellas, las cámaras, que me van a permitir interactuar para que una persona que tenga alguna discapacidad pueda generar estos procesos o esta tecnología de asistencia. Entonces hay que tomar muy en cuenta también eso. En relación a los estilos, puede tener diferentes formatos. En componentes, nosotros tenemos en relación a esto es qué puedo agregar, ¿no? En los componentes yo puedo agregar lo que son menús o barras de desplazamiento en la parte de arriba, superior, inferior o un menú lateral. Por lo cual aquí se utilizan las barras de navegación que pueden ser ergonómicos, consistentes o relacionados. Es decir, que cuando yo presione un botón, tiene que ir a una ventana con una relación pertinente. ¿Cómo se usa esta navegación? Al momento de usar la navegación, se debe de usar para destinar se podría decir, el primer nivel y de ahí poder manejar diferentes capas de sección o de destino mediante lo que yo necesite o yo requiera. Otro que es muy importante, otro concepto que nosotros manejamos es del layout. El layout en sí se hace énfasis a lo que son las contexturas o las decisiones o secciones de mi plataforma. En este caso hay que tomar muy en cuenta que el layout es cómo está conformado, es decir, horizontalmente, verticalmente, en forma de tablas, en forma libre. Entonces, cómo yo lo voy generando. Eso es en referente a lo que es el diseño en la parte de aplicaciones móviles. También hay que considerar que para la calidad tenemos que ver dependiendo de qué dispositivo móvil yo voy a generar. Una TV, una tablet para celular. Entonces, cada una de esas tienen diferentes lineamientos de calidad en las cuales estas me van a permitir ir interactuando con los procesos respectivos. Ahora, después de tener esta accesibilidad, ¿sí?, manejamos lo que son eventos.
Ahora, en sí, ¿qué es un evento? Un evento me va a permitir interactuar el usuario con mi aplicación. Es decir, al momento que yo tenga o dé clic en algún botón, ¿sí? O de clic en alguna acción, yo tengo un efecto o una acción, ¿ya? En la cual yo genero eventos o todo el celular tiene algún evento que realizar al momento de hacer una acción y genera un proceso. Entonces, para eso se le considera el on-touch event, el cual va a decir que al momento que le dé clic en algún evento de tocar, genere un proceso. Por lo cual, aquí se maneja lo que son los objetos de eventos, que siempre van a estar alineados a lo que son los views o las interfaces gráficas que tiene Android o el identificador que yo requiera. En esta parte, las interfaces o los objetos de los eventos incluyen varios métodos. Entre los primordiales que tenemos son el onClick. ¿Qué quiere decir eso? El onClick, al momento que, por ejemplo, le dé clic en mi ventana o en mi vista, yo genero un proceso. Es el modelo táctil o touch que tengo en mi celular y automáticamente, al momento de dar clic, genere un proceso o haga alguna acción. El otro es el on long click. Ese evento, a diferencia del anterior, es de que se mantenga un tiempo estimado o progresivo presionado para que realice una acción. El otro evento que nosotros tenemos es el on focus chain, el cual está relacionado a que el usuario navegue hacia un elemento y pueda realizar las teclas de navegación y poder realizar o sugerirse. El otro es el on-key listening, el cual yo voy a vuelta a presionar algún botón o mi teclado y qué acción pueda realizar. El on-touch listening igual se aplica referente a dar clic en la pantalla táctil y genere algún proceso o genere algún gesto. Todos estos eventos que nosotros tenemos los estoy bajando o lo estoy indicando desde la plataforma de Android en relación a los developers, el cual es una página el cual está alineado a desarrolladores en Android Studio. Como se pudieron dar cuenta aquí, se compone de diferentes partes esta plataforma y también puedo elegir el lenguaje. Ya predeterminado sale inglés, pero yo puedo cambiar a español para que se pueda ir visualizando todo el formato o todo el contenido. Entonces, aquí las guías que tiene siempre se va a basar en lo que son los conceptos y posteriormente, como se dan cuenta más abajo, genera los procesos de ejecución o métodos que se puedan procesar. Esta plataforma es muy utilizada debido a que está en los dos lenguajes, tanto Java o como el lenguaje Kotlin. Como les indicaba, al momento de crear una aplicación, se puede seleccionar dos tipos de lenguaje al momento de hacer la aplicación móvil y es por eso que ahora esta plataforma ha generado. Entonces, yo puedo tener eventos, puedo generar los servicios que ya vamos a ir viendo y diferentes acciones referente a esta parte. El otro término que también estábamos o consideramos ver es en relación a los servicios. Un servicio en sí, ¿qué viene a ser? Es decir, es realizar una operación, sí, en segundo plano. ¿Qué quiere decir que se realice en segundo plano? Significa que cuando yo esté ejecutando, digamos, viendo esta pantalla, yo también puedo generar o desarrollar que se descargue una música o se descargue un programa que se descargue. Esa viene a ser mi actividad en segundo plano. O como por ejemplo, digamos, el celular está bloqueado, pero tengo un reproductor de música y lo sigo escuchando. Entonces, se está reproduciendo una actividad o una funcionalidad en segundo plano. Es por eso que lo conocemos o se conoce dos esenciales planos y un tercer servicio. El primer plano es el que se está ejecutando y el que puede notar el usuario. En cambio, un segundo plano viene a ser una operación que no puede notar directamente el usuario, sí, pero sí lo puede ir almacenando o lo puede ir posteriormente gestionando.
Otro servicio que son los enlaces es el cual me va a permitir ir interactuando o ir ejecutando diferentes acciones internas. Como por ejemplo, cuando yo deseo interactuar de una actividad, o sea, irme de una ventana a otra, está generando un proceso interno, es decir, genera la redirección a otra actividad. ¿Qué diferencia hay entre un servicio y un subproceso? Hay que considerar que un servicio se contempla que se va a ejecutar en un segundo plano y que el usuario no necesariamente tiene que interactuar con ese servicio o con esa aplicación. Mientras que el subproceso, ¿sí? Ese sí se lo debe de considerar porque sí necesita tener una interacción para poderla desarrollar. Un servicio no es necesario. Al momento de estos servicios, se conoce o se contemplan varios métodos que para poder interactuar. El on-start command es como un start servicio, es decir, empezar el proceso, ejecutar, iniciar el proceso en segundo plano. Para eso también tenemos la opción que es el stop server, el cual me dice lo que ya estaba arrancando este servicio, ahora para este servicio, ¿no? Entonces vienen a la par. El otro es el on-bid. Este viene a ser el bin server, el cual me va a permitir enlazar el servicio que yo tengo con las acciones que yo tenga que interactuar o gestionar con las acciones del cliente que solicita. También tenemos el onCreate. El onCreate viene a ser algo similar que el onStart command o el onBid, porque vienen a hacer que se ejecute o se cree tal proceso. También tenemos el onDestroy, que viene a ser algo similar como el onStop, pero no es lo mismo, porque el onDestroy, como su nombre mismo lo dice, es destruir el proceso o pausar, borrar los procesos que se estén desarrollando y posteriormente se necesite crearlos, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta en esta parte que el onCreate con el onDestroy están a la par, porque yo tengo que crear el proceso y luego lo puedo destruir. Entonces van a la par estos inicializadores. También en relación a esto tenemos lo que son servicios en primer plano, servicios vinculados y también tenemos en relación a todo lo que es tareas en segundo plano con permisos pertinentes. Toda esta plataforma que les acabo de indicar está muy relacionado a lo que yo tengo especificado, a lo que tengo yo relacionado. Ahora, esa es la parte teórica en forma general. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya. Vamos a continuar en la parte práctica. Sí, no se olviden antes de registrar sus asistencias de la reunión porque esas son tomadas en cuenta. Y vamos a revisar la parte práctica. Este ejercicio va a ser en forma general, les voy a explicar, y la siguiente clase la vamos a desarrollar. Tenemos un proyecto, ¿sí? Práctico en el cual yo pueda, ¿sí? Tener mi página principal. En esta página principal lo que primero tengo que hacer es una clase, que en este caso va a ser una clase de servicio. ¿Cómo lo creo? Tengo que dar clic derecho, nuevo, Java Class, y en esa se va a poner el nombre de clase servicio. Al momento de crear esta clase servicio, va a tener o voy a necesitar agregar la extensión service. ¿Por qué? Porque voy a necesitar decir, agrégueme esta extensión en segundo plano o ejecúteme este proceso. Ahí automáticamente al momento de agregar este servicio se va a necesitar crear los dos métodos, el onCreate y el onBid. Entonces, les pongo un ejemplo en relación a esto. Tengo en relación, creo una clase service, ¿sí? Entonces, creo la clase a esta. Yo le agrego una extensión que sea service, ¿sí? Que ya me sale aquí por defecto. Le doy doble clic. Pero
crea o se importa esta clase, pero aquí ya me dice que yo debo de implementar métodos que ya vienen adicional. Por ejemplo, este ya me pide el onBit, que viene a ser como un inicializador. Como les indicaba, en este caso yo creo un onCreate para que se creen los métodos o los servicios que yo requiera, y tengo en relación a crear otro método que dice onStart, ¿sí?, que va a generar una intención. ¿Qué viene a ser una intención? Llámeme o ejecúteme a otra ventana posteriormente. Una intención, una generación, una socialización que se necesite pedir que se haga otro proceso y que va a pedir que se pueda arrancar mediante un identificador. En este caso, ¿qué significa? Arranca el proceso y ¿qué hace ese proceso? O sea, aquí digo, ¿qué voy a realizar? Este es el segundo plano. Entonces, aquí es las acciones que voy a realizar. Es decir, puedo hacer, botar mensajes, voy a decir que le pongo, visualice otra ventana interna, puedo conectarme por Bluetooth, bueno, puedo hacer diferentes acciones que ya la vamos a ir viendo en segundo plano. Luego también de poner el onStart, también creamos el método onDestroy. Entonces, como les decía, se trabaja a la par también con el onCreate. Es decir, ahora voy con el onDestroy, destruir el proceso o detener el servicio que yo tengo. Entonces, esto es una clase orientada a objetos que necesita que tenga esta extensión de servicio y ejecute el inicio, o sea, inicia el proceso y destruye el proceso. Referente a esto, ¿alguna duda adicional? Bueno, en forma general les estoy explicando los métodos porque ya vamos a hacer la parte práctica, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, continúo, ¿ya? Al momento de crear esta clase, ¿qué tengo que hacer? En mi clase principal, yo tengo que gestionar, ¿sí?, mi interfaz o lo que vaya a necesitar. Es decir, qué acción va a tener para que se ejecute este proceso en segundo plano. Les pongo, ¿no? Entonces, yo realizo que tenga un botón, ¿sí?, en el cual se llame de tal nombre, en el cual sea o se visualice mi vista. ¿Y qué hago? Instancio a mi método, que es Start Service, asigno una nueva intención que sea de mi ventana hacia la clase que yo tengo al método, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En mi interfaz ir colocando en un botón esta acción. Entonces voy a la parte de mi interfaz, ¿ya? Y aquí tenía esta de segundo plano, tengo un botón, ¿no? Este botón, al momento de poner on clic, tengo que colocar la acción o la función que yo creé. Pero hay que tomar muy en cuenta que aquí lo que son los métodos en segundo plano siempre se van a trabajar en una clase aparte, con una extensión diferente y un método que realice qué tiene que hacer en el segundo plano. Entonces, eso es lo que se debe de considerar en las acciones que se contemple en la parte de ejecutar procesos y llamarlos, ¿no? Entonces, eso es un servicio. Referente a esto, preguntas, chicos. Preguntas, chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿en qué lenguaje se toca programar? Buenas noches. Buenas noches. El lenguaje que estamos
revisando todo, estamos realizando en Java. Como les decíamos, en lo que es Android Studios, estamos utilizando o se puede utilizar dos lenguajes. Uno, el lenguaje que es Java y el otro que es el lenguaje Kotlin. Cualquiera de los dos se pueden ir ejecutando, pero como nosotros estamos más familiarizados en relación a lo que es Java, está direccionado en lenguaje Java, como les explico, pero es un poco ya para aplicaciones móviles, porque es un entorno de aplicaciones móviles. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta? No, y que Ya. Voy a continuar en relación a este mismo proyecto. Yo voy a tener, ¿sí?, una actividad en la cual yo les decía los componentes o los diferentes acciones o botones que yo pueda ir agregando. Por eso era la paleta. Ahora, ¿cómo utilizo lo que son los layouts? Para eso vamos a hacer lo primero, es crear diferentes actividades. ¿Qué es una actividad? Una actividad viene a ser esta ventana, la cual le simula a un celular. Entonces, para yo crear otra ventana adicional, yo coloco en layout, me coloco en layout, clic derecho, nuevo y doy clic en activity y puedo seleccionar diferentes plantillas de actividad. Puedo seleccionar la que es Embed Activity para que me diga que sea vacía y como nombre voy a poner segunda activity. Ya es segunda actividad, en qué lenguaje va a estar programado, en Java y Finish, ¿no? Al momento de que yo diga Finish, ¿qué pasa, no? Aquí automáticamente se me va a crear tanto la parte de Java, es decir, mi clase Java, como mi parte gráfica, ¿sí? O mi interfaz gráfica. Hay que considerar, como les decía, la parte gráfica tiene la extensión .xml y la parte de programación .java. Al momento que yo tenga una actividad, si se dan cuenta, ya viene con un tipo de layout o de dirección o, como les decía, interfaz gráfica que ya lo tenga. Por defecto sabe venir con el tipo Constraint Layout. Un tipo Constraint Layout significa que sea libre, que en el que yo le ponga con diferente dimensión se va a ir colocando o se va a ir asignando. Pero si yo voy a la opción de paletas, doy clic en Layout, tengo diferentes plantillas o orientaciones que yo puedo dar. Por ejemplo, el que se puede utilizar desde el Linear Layout, yo doy clic y arrastro, ¿no?, a mi ventana. Si se dan cuenta, ya automáticamente se contiene toda la pantalla, pero igual sale el signo de interrogación para abajo, el cual dice que está con error. Igual, aunque contenga todo, yo tengo que agregar, ¿sí?, las constraints porque tiene un campo anterior. Entonces voy agregando mis constraints y ya tengo. Entonces, ¿qué pasaría al momento de ir agregando aquí? Que al momento que yo agregue, por ejemplo, un botón, ¿sí?, se dan cuenta que ya se alinea horizontalmente. Si yo coloco más acá abajo, más arriba, igual, no importa, siempre se va a agrupar horizontalmente. ¿Qué pasa si es que aparte del Linear Layout también quiero colocar dentro del mismo Linear Layout un Linear Layout pero verticalmente? Entonces, ¿qué hago? Cojo, coloco, igual arrastro en la parte central y ya se pone vuelta en otra orientación. Puedo igual en este caso menorar, agrupar, dependiendo de lo que yo requiera. Y cuando yo agregue un botón, ¿sí?, igual se va a agregar, pero en forma vertical. En cambio, en esta se va a orientar. Esto es cuando necesitemos tener una interfaz gráfica todo unido o todo organizado en una estructura.
¿Qué pasaría si yo necesito un espacio, digamos, en esta parte? Utilizo lo que es el Guiden Line, ¿sí? Que puede ser de manera horizontal o de manera vertical. Entonces yo cojo y arrastro, ¿sí? Ahí lo coloco, si se dieron cuenta, y ahí yo le puedo poner el ancho. Aquí está de 1, pero digamos que deseo de 10. Entonces yo voy modificando y ya se va a ir aumentando. Si le pongo de 100, entonces ya va a ver más la diferencia. Y así puedo poner tanto horizontal como vertical. Esta me va a permitir, sí, interactuar para poder organizar mi interfaz. Pero como les decía, yo tengo la parte de constraint, la cual pueda colocar en donde yo desee y poner las referencias de ancho, alto, izquierda y derecha. Entonces, este layout que yo tengo son las orientaciones o las agrupaciones que yo tengo al momento de visualizar en mi interfaz gráfica. Referente a esto, ¿alguna pregunta? De mi parte no, Inge. Ya. Entonces, al momento que ustedes, si se dan cuenta, yo puedo ir interactuando dependiendo de lo que yo requiera y puedo ir creando diferentes interfaces gráficas. Y cada interfaz gráfica yo puedo ir agregando todos los componentes o paleta que tenga de acuerdo a lo que yo requiera. Va a haber ocasiones, por ejemplo, en que este flotante yo no yo lo arrastre, ¿no? Y lo ponga, como es un botón flotante, me diga que necesito un botón, o sea, un icono. Entonces selecciono, ok, ya. ¿Y qué me va a pedir aquí? Que primero se necesita descargarse, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en la paleta hay una opción de descarga. Entonces, lo primero que le van a pedir es descargarse ese componente para colocarlo. Entonces, estamos viendo solo interfaces gráficas que se van a ir agregando. Entonces, aquí ya está el botón. Puedo poner un botón flotante izquierda, derecha, bueno, dependiendo del layout que tenga, ¿no? No se Entonces, está visualizando, Inge, disculpe. me confirma. Ahí se logra ver. Ahí sí. Ya. Entonces yo puedo ir agregando diferentes componentes y puedo irme descargando, ¿no? Algunos de ustedes ya puede que ya tengan todos, por ejemplo, aquí ya está descargado todo, pero por ejemplo puede haber aquí en mapas que tengo que descargarme para poderlo colocar, ¿sí? Entonces tengo diferentes componentes. Ahora, otro tipo de actividad que yo tengo, voy a crear, ¿sí? Voy a dar en nuevo, tengo la opción que dice Navigation Activity. Entonces yo le voy a poner que quise menú actividad. ¿Ya? En este momento de colocarle finish, ¿ya? ¿Qué pasa al momento de crear este tipo de actividad? Por defecto se me va a crear diferentes componentes o diferentes archivos. ¿Por qué? Porque aquí se va a componer del menú, ¿sí? Es decir, que tiene, se está cargando, por eso no lo logran ver. Del menú, de la barra del menú, que va a tener la barra del menú y lo que va a tener el contenido. Entonces, al momento de generar una actividad aquí, si se dieron cuenta, solo se agregó una clase, pero en la parte de interfaz sí se subdivide. Una relacionado, como les digo, al menú, otra a lo que es la barra del menú y otra al contenido del menú. Entonces, todo esto yo lo puedo ir creando dependiendo a las clases que yo tenga o las que yo desee. Puedo igual crear la primera vez con el menú, con la barra de, se podría decir, a la izquierda, que son el menú. Otra actividad que yo tengo, ¿sí? O la más utilizada que también lo hacen es el login activity.
Entonces, al momento de Login Activity ya viene por defecto los campos necesarios que tengan estas actividades. Como les recuerdo, una actividad que tenemos es la ventana o la interfaz que va a ver el usuario. Entonces, por ejemplo, teníamos aquí esta actividad, esto es lo que va a ver el usuario, tal cual está aquí, así mismo lo va a ver el usuario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo interactuar, ¿sí? de una interfaz a otra interfaz? Voy a primero a colocar un botón, ¿sí? En la parte de acá arriba, ¿sí? En el cual yo le digo, ¿cómo se va a llamar mi botón? Ir a segunda página o a segunda actividad. Doy Enter. Voy a que se visualice un poco para acá. Bueno, pongo las constraints porque es muy importante. Izquierda, derecha. Y en esta parte, ¿qué tengo que hacer? Crear un método que al momento que dé clic en este botón, se vaya a mi segunda actividad. En eso, ¿qué voy a hacer? Voy a la parte de mi programación y voy a crear un método. Este método le digo que vaya a ser público, ¿sí? Que no me retorne nada, que le voy a poner clic, ir, segunda página, un nombre, ¿no? Entre paréntesis voy a colocar que sea de mi vista, dado mi view, y entre llaves, ¿yo qué voy a hacer? Aquí sí se acuerdan que de las intenciones que llamaba un nuevo proceso, lo tengo que instanciar. Intent es igual a una intención en el cual digo un nuevo intent y dentro de mi paréntesis tiene que ir la parte desarrolladora de dónde voy a arrancar. Entonces yo voy a arrancar de mi clase main activity, o sea, de dónde voy a decir de mi main activity.tis, coma, ¿sí? ¿A dónde me quiero ir? ¿Cómo se llama mi actividad a dónde quiero ir? Se llama segunda activity punto y le vamos a poner punto class porque la opción punto class tiene la ejecución o la visualización de esta ventana. Pongo punto y coma y le digo, ahora sí, digo start activity y llamo a mi objeto de la intención. Entonces, ¿qué hago aquí en esta parte? Es de que genero un llamado, genero una actividad o un proceso que se redireccione de una ventana a otra ventana. ¿Sí? Entonces digo, de lo que tengo actualmente, redireccióneme a otra ventana. Y ahora sí, ejecúteme esa redirección. Al momento de ejecutar el proceso, ¿sí? Ya vamos a que se ejecute mediante mi dispositivo móvil, que lo tengo aquí en mi interfaz o en mi emulador, el cual va a gestionar este proceso, ¿no? Ir de una ventana, de una actividad, perdón dicho, a otra actividad. Entonces esperemos que arranque, ya se está prendiendo. Ya se está ejecutando. La primera vez, como les decía, se va a demorar. Depende mucho de lo que se necesite o se requiera para desarrollar el proceso y del funcionamiento que se lo esté dando. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Inge. Ya se está ejecutando, dice que fue correctamente. Se está visualizando y le pongo dar clic, ir a la segunda actividad. ¿Ya? ¿Qué pasó? Todavía no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el botón o la función que yo creé no la hice.
pero voy a presionar el segundo plano para que se visualice lo que yo ya generé, que es llamar el servicio en segundo plano. Doy clic, ¿sí? Y ustedes en la parte de interfaz de usuario no van a ver nada. Pero en la parte de código, ¿sí? De ejecución, ustedes aquí ya van a ver como un mensaje de salida, el servicio de segundo plano se inicializó. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, ya está arrancando con el proceso en segundo plano. ¿Cómo lo ven? Es internamente, pero visualmente, si se dan cuenta, en la parte del celular o en la parte visual del usuario, nunca van a darse cuenta que están generando un proceso en segundo plano. Es como los antivirus, que al momento de darle clic aquí, ya se está generando internamente o están copiándose estos virus de la máquina, ¿sí? Entonces, eso. Vamos a la actividad, al botón, ¿sí? Para poder llamar a la función, que me faltó eso, en el on click. Voy a poner clic en el botón segunda página. A ver, no me recuerdo bien la acción. Clic, ir a la segunda página. Es la acción. Voy a mandar nuevamente ejecutar para que se den cuenta que se está redireccionando de una ventana a la otra ventana en la parte visual, ¿no? Entonces, ahora sí, tengo mi interfaz 1, ¿sí? Doy clic al ir a la página 2 y se visualiza en cambio mi página 2. Aquí puedo poner la opción del botón atrás o si no, dar clic atrás y se van a dar cuenta que qué va a hacer al momento de atrás, que yo ya cerré el anterior. Entonces, al momento de dar atrás, regresa al anterior que yo ya lo tuve. Aquí, ¿alguna pregunta? No creo, Inge, de mi parte. Ya. A ver, les estoy explicando solo en general porque ya vamos a ver la parte, o sea, ordenada, cómo se lo deba de hacer, pero estamos realizando o utilizando lo que son los botones, ventanas, mensajes, ya vamos a ir viendo, textos y así, en forma general estamos viendo las interfaces o los componentes, diseños de una aplicación móvil. Y al igual de servicios en segundo plano. No se abunda más en servicios de segundo plano porque ya posteriormente ustedes, dependiendo de la necesidad que tenga, lo van implementando, ¿no? Y la ejecución de que tengan en segundo plano. Entonces, basado en esto que se les explicó, está fundamentado lo que es en la aula virtual, está lo que es la tarea número 4, que ya está activa y en la cual solicita o indica que se elabore una aplicación móvil aplicando lo que son servicios de gráficos y eventos con diseño. ¿Qué debe de contener el siguiente o la actividad? Debe de contener que elaborar una aplicación para la promoción de por lo menos 5 sitios turísticos de su ciudad natal, en el cual se contemple 4 capturas de pantallas de los diseños, es decir, hagan 4 actividades en las cuales ustedes diseñen algo referente al tema. Una captura de la programación de la navegación, en este caso, ¿cuál es la navegación? La interacción que vaya de una ventana a la otra ventana. La otra, una captura de los componentes agregados en alguna interfaz gráfica. Es decir, ustedes, ¿qué componentes agregaron? Un botón, un texto, todo lo que hayan agregado en una ventana. Lo otro es 2 capturas de pantallas de la implementación de layouts. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros implementamos layouts horizontales, verticales, pueden ser table layout, grid layout, constraint layout. Ya pueden ser ustedes así a su elección. El otro es 2 capturas sobre la elaboración de eventos.
Un evento, como les digo, es el on-click, el on-touch, el on-listening, o sea, qué evento yo lo puedo ir generando. Eso lo generan en una aplicación y como ustedes aquí ya van a necesitar, es el proyecto que lo hayan elaborado, ¿sí? ¿Ustedes dónde van a tener almacenado eso? Originalmente tenemos una carpeta que dice Android Studio, en el cual está en el disco documentos o en mi sistema, y aquí están mis aplicaciones. Ustedes tienen, por ejemplo, esta que, digamos, la que estamos haciendo eventos, servicios, yo la comprimo, ¿sí? Al momento de comprimir, ustedes van a hacer en su Drive, ¿sí? En su Drive subir este proceso o este ejercicio. No necesariamente tiene que ser en Android Studio. Puede ser que ustedes lo hagan en App Inventor, en lo que es Java, NetBeans, como lo queramos manejar, ¿no? Entonces, en lo que es aquí, digamos, tienen aquí ya su carpeta, su almacenamiento, y van a subir su proyecto. Es casi similar a lo que hemos visto desarrollado, y cuando ya lo suban, ¿sí? Le dan clic derecho, obtener enlace, van a poner aquí cualquier persona con el enlace pueda editar, para poderme yo descargar, y ponen copiar enlace, y ese enlace que tienen que colocarle en este punto, ¿no? De enlace de subida del proyecto. ¿Por qué les recalco esto? Es porque casi se saben olvidar de ponerme el enlace, y esto tiene puntos. Sí, si no lo tiene, tiene bastantes puntos que se considera y se baja el puntaje si no lo envía. Entonces, esa es una actividad en forma general que ya lo empiecen a aplicar. Las consideraciones que se lo tiene aquí, como lo dice, debe de incluir por lo menos 4 diseños, 3 navegaciones, un menú por lo menos, 2 otros tipos de actividades, 5 componentes, 3 layouts, 3 eventos, y que sea sobre los sitios o la promoción de estos sitios turísticos. Esto sí lo pueden hacer en grupo, este proyecto lo pueden hacer en grupo en el caso que no tengan un equipo tecnológico a la mano, pero les recomiendo que puedan gestionar esta actividad de manera grupal, pero sí lo vayan trabajando, ¿no? O sea, que lo revisen, que lo vean cómo generar, así sea en forma grupal. ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Tal vez me pueden decir qué es un layout, qué era. Los layouts venían a ser las orientaciones que yo tengo a mi interfaz. ¿Se acuerdan que los layouts que teníamos? Podíamos hacer el linear layout horizontalmente, verticalmente, un frame layout que, bueno, es parte central, un table layout que es en parte de cuadritos, podría ser en tablas, y tenemos el constraint layout, que ese es libre. Ya, muchas gracias, Inge. Ya. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, Inge. Ya. Entonces, bueno, como ya es un poco tarde y justo hemos estado en reuniones y se ha dificultado, voy a continuar la parte práctica ya la siguiente clase. Ahora, la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo práctico, pero vamos a abundar ya a lo que es con base de datos, ¿sí? Porque los componentes ir utilizando lo van a ir gestionando con la actividad. Pero ya vamos a entrar a la otra parte que es con base de datos, en el cual tenga que interactuar base de datos internas en los celulares, y puede ser bases de datos externas como es el SQLite, que no es netamente un motor de base de datos, pero sí puede gestionar, ¿no? O almacenar esta información.
Hasta aquí les agradecería la asistencia del día de hoy. Nos veríamos próximamente. Les pediría que no se olviden de registrar la asistencia y nos vemos la próxima semana, el 4 de enero. En lo posible, sí creo la otra semana, a ver si les llamo el día martes que habíamos visto, a ¿De ver si, febrero? perdón, de febrero, lo siento, de febrero para poder reunirnos, ¿no? Pero ya les indicaré posteriormente. Hemos estado ahorita en el Congreso y por lo cual sí se nos ha dificultado la generación. No se olviden de la asistencia, nos veríamos la siguiente clase y cualquier cosa ya saben que me puedan escribir por interno. No se olviden que las actividades están activas. Había una de la actividad 1 que faltaba la asignación para la revisión, ya está realizada. No se olviden de evaluar a los compañeros porque eso también es una calificación para ustedes, siempre y cuando hayan enviado la actividad. Si no lo enviaron, ya no pueden evaluar. Dígame. Lince, ¿y hasta cuándo es la evaluación? Si no me equivoco, estaba hasta el 5, la primera, que era el primer taller. Sí, hasta el viernes 5 de febrero. No se olviden que todavía tienen hasta la otra semana que puedan evaluar y se cierra la actividad 1, ¿no? Que lo debían cumplir. Y ya ahorita está activo 4 actividades. Bueno, ya las 2 primeras están cerradas y les faltaría la actividad 3 y la actividad 4 que recién se activó. Esta actividad 4 que decimos de la aplicación de componentes o de interfaz o de diseño está hasta el 19, a ver si no me equivoco, está hasta el 19 de febrero, ¿no? Está el cumplimiento. No se dejen acumular las actividades, que lo vayan cumpliendo. Ya para el 19, bueno, la siguiente semana empezaré ya a revisar las actividades, pero para el 19 ya acabamos el primer parcial. Sí, entonces para que vayan ya trabajando, consideren que participen en los foros de tutorías, en los glosarios que aporten, con intervenciones en referente al tema o a la asignatura que lo vayan realizando, ¿no? Entonces eso que por favor lo revisen y lo vayan ejecutando. ¿Alguna pregunta adicional? No. Ya. Gracias, chicos. Nos veríamos posteriormente la siguiente semana. Pasen bien y nos veríamos. Cualquier cosa se comunican de manera interna. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.